Soy Laura Guzmán y les saludo a nombre de Tel Soriano, titular de este espacio. Lo invito a que me sigan en mis redes sociales, en Facebook e Instagram me encuentra como Laura Guzmán Periodista y en X como @lausguzmán. Y mire, hoy vamos a platicar de la importancia de acudir con un especialista encargado de la salud a nivel neurológico. ¿Y por qué queremos hablar hoy de este tema? Porque mañana se conmemora el Día Mundial del Neurólogo y por ello queremos hablar de esta importancia de acudir con este especialista que tal vez muchas veces por desconocimiento no sabemos a qué se dedica, en qué nos pueden ayudar, pero para eso hoy vamos a resolver todas esas dudas. Y tenemos a la doctora Rosalía Cerón. Ella es especialista en neurología con alta especialidad en Parkinson y trastornos del movimiento. Doctora, muy buenas tardes, bienvenida. Hola, muy buenas tardes. Es un honor estar con ustedes. Gracias. Oye, a ver, mañana es el Día del Neurólogo, ¿no? Antes que nada, unas felicitaciones adelantadas para ti y para todos los neurólogos que nos puedan llegar a escuchar hoy aquí en el programa. Pero platícanos, a ver, ¿qué es lo que hace un neurólogo y por qué, en qué radica esta importancia de poder acercarnos a un neurólogo? La neurología es la rama de la medicina que se encarga del estudio del cerebro, tanto en la salud como en la enfermedad. Es muy importante la neurología. Y sí, mañana se conmemora el Día del Neurólogo. Oye, y no, nos decías ahorita que tanto en la salud como en la enfermedad, yo creo que esa es una parte súper importante, ¿no? Porque siempre o la mayoría de las veces nos acercamos con el especialista ya cuando sentimos que algo no está bien, ¿no? Y no hacemos un trabajo de prevención. Así es, el trabajo de prevención es el más importante, sobre todo si tenemos factores genéticos o factores de riesgo para alguna enfermedad neurológica. ¿Qué causas o a qué síntomas o a qué situaciones deberíamos de estar atentos para decir, tengo que ir a ver a un neurólogo? Bueno, la neurología es la ciencia, ya dijimos, rama de la medicina, que hace pues impacto en el sistema nervioso central, en el Ujú. periférico y en el autónomo. Entonces, los síntomas pueden ser muy variables. Puede haber alteraciones propias del sistema nervioso central, propias del sistema nervioso periférico o del autónomo. Entonces, cada una de las manifestaciones son importantes, pero voy a puntualizar las más comunes. Por ejemplo, dolores de cabeza de inicio súbito, Ujú. pérdida de la fuerza, incoordinación, eventos de vértigo, eventos que ocurran de manera súbita con un cambio en el estado previo de la salud, crisis convulsivas, trastornos del movimiento, temblor. Mañana, aparte de ser Día del Neurólogo, pues es el Día de los Trastornos del Movimiento. Oye, a ver, tú eres especialista en esto, ¿no? En trastornos del movimiento. Así es. ¿Cuáles son los problemas a los que te has enfrentado más comúnmente? ¿No? Como, Bueno, como pues lo que quiero es como para explicarle un poco a la gente que si siente algún síntoma, si siente alguna molestia o algo, y que puede identificar que tiene que ir con un neurólogo. específicamente en los trastornos del movimiento, el síntoma más común es el temblor. Ujú. El temblor no es habitual que empecemos a temblar, y sobre todo un temblor que limite las actividades del día a día, que me cueste trabajo escribir, que tenga yo alteraciones al tomar algún objeto. Esto es lo más importante. Y la enfermedad de Parkinson es una de las enfermedades más comunes, la segunda enfermedad neurodegenerativa más común y es mi área de expertise. Que no necesariamente si una persona presenta un temblor, no necesariamente es Parkinson. ¿Qué puede Exacto, no ser? necesariamente. Hay diferentes tipos de temblores, hay cosas que provocan y exacerban un temblor previo, incluso hay temblor fisiológico, Ujú. temblor que vamos a presentar, por ejemplo, si tomamos eh, si nos desvelamos, si tomamos cafeína, puede tener a una Claro. persona temblor y no necesariamente ser de un origen patológico. Eso es muy importante. Entonces, si nosotros nos percatamos de algún síntoma que nuestro organismo esté teniendo y que sea fuera de lo que habitualmente estamos teniendo, que tenga estas implicaciones, pues es necesario visitar de entrada a un médico general que nos quede eh,
cerca de casa Claro. para que él nos dé una orientada y si podemos accesar obviamente a un especialista de tercer nivel de atención, pues mucho mejor. Claro, ¿en qué momento, por ejemplo, porque muchas veces también los doctores de primer contacto como que no tienen, me parece de repente muy claro el panorama de lo que puede ser y no llegan directamente, el paciente no lo mandan, digamos, directamente con un neurólogo. La gente, ¿cómo podría saber si lo que necesita es acudir a un neurólogo? Bueno, de entrada, sí tener la confianza que el médico de primer contacto va a poder hacer esta diferencia, en que un temblor ya esté generando implicaciones en el día a día, es Ujú. cuando yo tengo que ir, si el médico no me mandó, pues buscar otro médico y Sí, buscar un especialista ya en el área. Sí tengo acceso, hay algunas poblaciones que pues no tienen acceso a los claro. especialistas. Tenemos que confiar en el médico de primer contacto. Claro, pero Y sí, también hay que hacer conciencia, ¿no? Con la gente es para que eso, que vaya con su doctor de primer contacto, pero que también, si no le dan una buena solución, que busque otras opciones, ¿no? Y que no diga, así es, sí, no sé qué es lo que me pasó y ya me quedo ahí". así es, y sobre todo el que no me quede yo tranquilo con la respuesta que me está dando, el especialista incluso, ¿no? Buscar alguna otra opinión, buscar alternativas. Si el temblor me interfiere en mi día a día, si con la solución que me dieron no es suficiente, pues tengo que buscar a un grupo mucho más experto en el tema. Claro, y bueno, vamos a tener que ir a una pausa, pero ahora que regresemos me gustaría que nos platicaras más a fondo como todo este tipo de temblores, qué no lo pueden provocar, qué tenemos que hacer y qué soluciones podemos encontrar. Pero eso va a ser después del corte, así que no se vaya, quédese con nosotros. Que sigue con nosotros aquí en Bien y Saludable, estoy platicando con la doctora Rosalía Cerón. Ella es especialista en neurología con alta especialidad en Parkinson y trastornos del movimiento. Y estamos platicando con ella porque mañana se conmemora el Día Mundial del Neurólogo, pero también es el Día de los Trastornos del Movimiento. Doctora, ya platicamos antes del corte de la presencia, por ejemplo, de estos temblores, ¿no? De cómo puede identificar la gente si, por ejemplo, levanta algo y comienzas a temblar o si, no sé, estás no, en reposo y de repente alguna parte de tu cuerpo empieza a temblar. Esa es una como señal de alerta para decir que algo no está bien y hay que ir con el neurólogo. Así es, sí, si es un síntoma nuevo, ya estamos presentando dificultades en el día a día, hay que acudir. Cualquier síntoma que cambie nuestro estado de salud es bien importante que nos revisemos de manera inmediata. Sí, la principal, digamos, enfermedad que presenten estos trastornos de movimientos es el Parkinson. ¿Cómo podemos identificar a tiempo que una persona padece de Parkinson? Bueno, la enfermedad de Parkinson, como ya mencionaba, es la segunda enfermedad neurodegenerativa en el mundo. La enfermedad de Parkinson, pues está ampliamente estudiada. Lamentablemente no hemos encontrado todavía el origen de la enfermedad, pero existen fases en la enfermedad que son la fase premotora y la fase ya con los síntomas que nosotros conocemos de la enfermedad, que es el temblor, la lentitud en los movimientos. En la fase premotora pueden pasar las personas que la padecen varios años previos a la manifestación clínica, desde 10 hasta 20 años. Ahí podemos encontrar disminución en la capacidad de oler, alteraciones en el sueño. Si nosotros tenemos algún riesgo, por ejemplo, algún familiar con enfermedad de Parkinson, pues ya nos va a poner en una alerta y en un aviso. Entonces, podemos tomar medidas de precaución y hacernos una evaluación clínica previa. A En es- veces no nos va a permitir la enfermedad esto. claro, en esta fase premotora que nos comentas, ¿hay algo que podemos identificar o es muy difícil identificarlo ya hasta que, por ejemplo, aparecen ya estos temblores que son como los más característicos del Parkinson? Pues hay unos síntomas importantes, sobre todo en el sueño, si hay alteraciones en el sueño, si tengo algún trastorno del sueño muy manifiesto, por ejemplo, que tenga pesadillas y que empiece a actuar mis sueños, disminución en la capacidad de oler, esto se conoce como hiposmia y la hiposmia es un síntoma asociado
sobre todo de hiposmia y alteración del sueño, Ujú. ya estoy en un poquito de alerta que tengo que ir a revisar. Recientemente en la pandemia hubo personas que quedaron con estas alteraciones posterior al COVID. Entonces, quien tuvo hiposmia post-COVID tiene que forzosamente ir al neurólogo. Claro, pero ¿eso por qué? ¿Porque es una señal de que puedes desarrollar el Parkinson o es otra situación aparte? O alguna enfermedad asociada a sistema nervioso. La vía de entrada es el nervio olfatorio. Okey. La teoría de la enfermedad de Parkinson es que también tiene un mecanismo de, bueno, de procesos inflamatorios y la vía de entrada es vía olfatoria y algunos procesos por ahí intestinales. Todavía no encontramos la causa, pero son las teorías más aceptadas. Okey, y Entonces, por eso es importante. claro, ¿cómo hacemos o bueno, no hacemos nosotros, ustedes como especialistas, cómo haces un diagnóstico de Parkinson? Bueno, el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson es clínico. En realidad, los estudios que nosotros necesitamos es para confirmar la sospecha clínica. Ujú. El neurólogo tiene un alto grado de entrenamiento Sí. en observación de las manifestaciones que ocurren en nuestro organismo, y estas manifestaciones nos van a representar a nosotros una expresión dentro del cerebro, en una área específica en que está afectado. La enfermedad de Parkinson, pues, es el reflejo en nuestro organismo de que existe una falta de dopamina cerebral, que es una sustancia química que genera un movimiento fluido, pero también tiene otras implicaciones en cuestiones, por ejemplo, intestinales, en cuestiones anímicas, en que pueda yo dormir muy bien. La enfermedad de Parkinson tiene dos síntomas bien importantes, que es el temblor y la rigidez, pero también tiene Ujú. otros síntomas que llaman síntomas motores y síntomas no motores. Los no motores son los que no vemos tan fácilmente, pero que la persona que padece la enfermedad los tiene. Entonces, también igual hacemos escalas, hacemos evaluaciones clínicas y orientamos con esto los estudios necesarios. Cuando tenemos mucha duda, pedimos estudios de imagen más avanzados o incluso rastreos genéticos. ¿Y es difícil de detectarlo o el diagnóstico que se hace, digamos que lo pueden hacer de una manera más rápida? El diagnóstico es difícil, incluso hasta el más experto se le puede dificultar, Ujú. y es mucho mejor si tenemos la sospecha de que esto se trate de enfermedad de Parkinson, pues que lo haga alguien experto en trastornos del movimiento, porque existen tratamientos que solamente van a manejar los expertos en las áreas de movimientos anormales, como por ejemplo los tratamientos ya quirúrgicos a la enfermedad de Parkinson. Claro, porque ya nos comentabas también que es una enfermedad que no tiene cura, pero que sí se puede controlar. Así es una enfermedad que se puede controlar con tratamientos bien orientados y que generan mucha mejor calidad de vida en las personas que la padecen. Tratamientos vía oral, tratamientos en parches, tratamientos en bombas de infusión. Vienen ahora tratamientos intranasales y algún otro tipo de medicaciones. Y también los tratamientos quirúrgicos, que son la colocación de estimulación cerebral profunda para regular esta falta de dopamina en nuestro cerebro. Ay, qué interesante. Oye, pero, Sí. el Parkinson, digamos, ya también lo decíamos, es el principal de estos trastornos del movimiento, ¿no? Pero existen, me imagino que otros, ¿no? ¿Cuáles son los otros trastornos del movimiento Bueno, que pueden ser más comunes? el más común es el temblor, de ahí sigue el Parkinson. Hay otros tratamientos, hay otros padecimientos y síntomas que generan que no son tan conocidos, pero existen otros tipos de trastornos del Sí, movimiento. sí, perdóname, Movimientos que doctora, te voy a interrumpir ahí un momentito porque vamos a tener que ir a una pausa, pero regresando nos platicas de estos trastornos que son un poco menos comunes. Vamos a una pausa y regresamos. Platicando con la doctora Rosalía Cerón, ella es especialista en neurología con alta especialidad en Parkinson y trastornos del movimiento, y estamos hablando de esto justamente, de los trastornos del movimiento, porque mañana se conmemora el Día Mundial. Y bueno, ya sabe que aquí siempre queremos dejarle información para que usted tome sus mejores decisiones. Y doctora, ya platicábamos que estos trastornos del movimiento, los más comunes y los que más conocemos son el Parkinson
y también los temblores, ¿no? Pero nos ibas a contar qué otro trastorno que no son tan conocidos, pero que también llegan a afectar a los pacientes. Bueno, los trastornos del movimiento los vamos a dividir en dos partes. Los que causan mucho movimiento y los que causan poco movimiento. Y cada uno de ellos tiene manifestaciones clínicas. De las más comunes, por ejemplo, de los que se llaman hipermotores, es el temblor, la distonía, que es una paradoja y una lucha entre los músculos que generan contracción y relajación, entre los músculos agonistas y antagonistas. Las posturas distónicas, como por ejemplo las personas que vemos que tienen tortícolis, Ajá. que presentan espasmos semifaciales, pues es una manifestación de un trastorno del movimiento. Algunos otros trastornos del movimiento van a cursar como por ejemplo con movimientos coreicos, como de baile. Hay enfermedades que tienen estas manifestaciones. Hay enfermedades tan complejas que pueden estar cursando hasta 2 tipos de manifestación clínica. Entonces, esa es la importancia de ver al experto. Claro, Trastornos del claro, movimiento. porque ustedes son los que tienen muy claro cuáles son pues, este tipo de manifestaciones que se pueden dar y pueden determinar qué tipo de trastorno, pues, puede llegar a tener la persona, ¿no? Así es. Y los que generan poco movimiento, por ejemplo, las personas que tienen parkinsonismo, que también lo vemos en la enfermedad de Parkinson. En la enfermedad de Parkinson ocurre la paradoja de que tienen mucho temblor, pero también Ajá. tienen la lentitud en los movimientos. Ok. Entonces, el parkinsonismo también se acompaña de otras enfermedades. O El, sea, el día, nada más aquí para que nos quede claro, no es lo mismo el Parkinson que esto que nos comentas del parkinsonismo. ¿Qué diferencias la tienen? enfermedad de Parkinson es la causa más frecuente de parkinsonismo, Ah, ok. pero el parkinsonismo lo podemos ver con otro tipo de manifestaciones patológicas, por ejemplo, enfermedad por cuerpos de Lewy, eh, otra que se llama parálisis supranuclear progresiva, que a iniciativa de esta enfermedad específicamente es que se pone en visibilidad el día de los trastornos del movimiento. Y, Porque precisamente todos conocemos la enfermedad de Parkinson, pero sí, no claro, conocemos las claro. que a Y fin ya de cuentas. no, Ujú. nos decías, por ejemplo, del Parkinson, que principalmente se da por esta falta de dopamina. ¿El resto de los trastornos de movimiento es por lo mismo o son diferentes causas? Son diferentes causas, son diferentes lesiones estructurales o afectaciones de proteínas anormales en diferentes áreas y estructuras cerebrales. A final de cuentas, el Día del Neurólogo surgió a, eh, pues, a colación, digamos, y coincide con el Ujú. cumpleaños del doctor Charcot, que Ok. es el padre de la neurología moderna, el que nos vino a decir a nosotros, los neurólogos, muchas de las bases en dónde está la afectación en nuestras áreas cerebrales para que pudiéramos poner atención y hacer esas líneas de investigación a futuro de la localización de las patologías cerebrales Claro, y de y las que cada emociones. patología la podemos encontrar en diferentes áreas, ¿no? Doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado. Rápidamente, ¿dónde te encuentra la gente que quiera contactarte? En redes sociales, doctora Rosalía Cerón, para Facebook, Instagram y en TikTok, Rosalía Cerón. Pues Y ahí, pues en Amazon con mi libro que se llama Ámame, sigo siendo yo. pues busquen también ahí a la doctora y con su libro. Muchísimas gracias y gracias a ustedes por habernos acompañado. Lo esperamos mañana en Bien y Saludable.